Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan con www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Como siempre, también les enviamos un saludo muy especial a todos los hermanos que se conectan a través de la FM, a través de Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un saludo y una bienvenida a este espacio de formación y encuentro con la Palabra de Dios. Como siempre, les invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de la línea WhatsApp 312-698-4579 para que envíen sus preguntas, comentarios o dudas acerca de los temas que hemos tratado hasta el momento en este su programa Apologética Católica. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta su emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry. A todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Ama tu iglesia y comprométete. Esta es la iglesia que Cristo. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas nuestras obras sean inspiradas, fortalecidas y añadidas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Como siempre iniciamos nuestra enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente le damos la bienvenida a este espacio maravilloso en el cual nos encontramos personalmente con la Sagrada Escritura. Entre todos vamos a adentrarnos en ese océano, en ese mar de la Escritura, porque es la palabra de Dios, como siempre nosotros lo hemos sostenido. Y como es la palabra de Dios, pues Dios es el que nos habla a través de ella, de la Biblia. Y como Dios es el que nos habla, pues entonces allí vamos a encontrar todas las respuestas, a nuestras inquietudes, preguntas, etc. Siempre vamos a encontrar allí todas las respuestas posibles. De modo que bienvenidos a este espacio, y veníamos hablando o vamos a hablar de el diezmo en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de descubrir cuál fue la raíz, es decir, por qué nació el diezmo, para qué nació el diezmo y para quién. Hoy vamos a hacer énfasis para quién es el diezmo. ¿A quién hay que darle el diezmo según la Biblia? Según la Sagrada Escritura, según el Antiguo, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se inició justamente lo del diezmo. Y podíamos decir que el diezmo nació o se generó por una inquietud de Dios, porque el pueblo estaba viviendo en condiciones prácticamente infrahumanas, sobre todo un sector del pueblo, que era, por ejemplo, el caso de las viudas, el caso de los huérfanos, el caso de los forasteros, el caso de los levitas. Ellos eran personas demasiado pobres, personas que necesitaban de alguna manera la asistencia de aquellos que tenían, para que fueran generosos y solidarios con aquellos que no tenían. Es decir, que el diezmo nació como un acto de misericordia de Dios, como un acto de la práctica de la misericordia, practicar la misericordia con el menesteroso. Y eso tenía nombre propio, esos menesterosos, que eran justamente la viuda, el huérfano, el forastero y el levita.
Ya hemos hablado en otras ocasiones en el caso del levita. Sin embargo, vamos a leerlo así muy rápidamente, estos textos así ágiles, para luego pasar al Nuevo Testamento. ¿Para quién es el diezmo? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? ¿Para quién es el diezmo? Ahora bien, el Antiguo Testamento nos está alertando para quiénes es el diezmo que nosotros, o que hoy día, por ejemplo, se pone en práctica. ¿Para quién? Y vamos a verlo entonces con este texto. El texto es Deuteronomio 26, versículo 12. Vamos a volverlo a leer y van ustedes a observar con lupa, con detalle, lo que Dios, a través de Moisés, le está indicando al pueblo por qué y para quién nació el diezmo. El tercer año, el año del diezmo, cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha, y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que coman de ello en tus ciudades hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé tu Dios: he retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Era un mandato de Dios y decía que era el tercer año del diezmo, y a quién había que dárselo. Eso era muy concreto, porque eran los sectores de la sociedad que estaban más abandonados, los que estaban más pobres, los que sufrían de hambre y que muy posiblemente morían de hambre. Era justamente la viuda, el forastero, el huérfano y el levita. El levita, ¿por qué? Ya lo hemos tal vez analizado en otras ocasiones. El levita porque era el encargado del culto, y Dios le había dicho, vamos a leerlo, si quiere lo vamos a leer del capítulo Números, capítulo 18. Dios había elegido la tribu de Leví como su propiedad, y ellos tenían una misión, y era la de estar pendiente de todo lo que tenía que ver con el culto en la tienda del encuentro. Y allí el pueblo se reunía a escuchar la palabra, se reunía con frecuencia a todos los actos de culto, y ellos eran los levitas, en la tribu de Leví, eran los que estaban encargados de toda la logística, de preparar todo lo concerniente al culto, y ellos tenían que estar pendiente de eso. Por eso no les dio heredad. Y ya lo vamos a escuchar. ¿Por qué? Capítulo 18. Capítulo 18 de Números, capítulo 18, versículo 20. Versículo 20. Yahvé dijo a Aarón: tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. Bueno, ahí empieza Dios a hablarle a Aarón, o a Moisés, por medio de Aarón, que los levitas no tenían herencia. Por eso eran merecedores del diezmo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían herencia, no tenían tierra. Como no tenían tierra, y el diezmo era de la tierra, de los productos de la tierra, como ellos no tenían tierra, entonces ellos tenían que sostenerse de alguna manera. ¿Cómo se sostenían? Pues con el diezmo, con aquellos que trabajaban para darle al que no tenía, como era el caso de los levitas. Siga. No habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Dios va a ser la heredad para ellos, pero era a nivel espiritual, pero a nivel material ellos tenían que sostenerse, tenían que comer. ¿Y cómo iban a comer?
Ya lo va a decir ahí mismo. Siga. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel. Ahí está. Los diezmos de Israel. Entonces eran para los levitas, porque era el pueblo de su propiedad, el pueblo que él se había elegido, el pueblo que él había escogido para que estuvieran atendiendo las necesidades espirituales del pueblo que él se había escogido como heredad, de todo el pueblo, de todas las tribus. Siga. A cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro. O sea, allí está ya la explicación. ¿Por qué les daba el diezmo? Porque ellos eran los encargados de servir. Eran los de servir al pueblo. Y como eran los encargados de servir, ellos no podían estar pendientes de tierras, no podían estar pendientes de cultivar, sino pendientes del culto. Siga. Los israelitas no se volverán a acercar a la tienda del encuentro, cargarían con un pecado y morirían. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro. Es decir, la tribu de Leví serán los únicos que van a servir en la tienda del encuentro. Siga. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro. Ellos cargarán con sus faltas. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes. No tendrán heredad entre los israelitas. No tendrán heredad dentro de los israelitas. No tendrán heredad. Como no tienen heredad, y ya era un mandato de Dios, era un mandato de Yahvé, era un mandato que ellos tenían que cumplir, ellos no podían trabajar. Entonces, tenían que sostenerse y vivir. ¿Cómo vivían? Precisamente por mandato de Dios, era a través del diezmo. Muy bien, pase al versículo 28. Vamos a leer el versículo 28. Para que allí ustedes, vamos todos a parar las antenas, a afinar el oído, a afinar esa escucha, y van ustedes a poner mucha atención. ¿Cómo dice la Biblia para quién era el diezmo? Lo dice clarito. Escuchemos. Así también vosotros reservaréis previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que percibáis de los israelitas. Se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. Al sacerdote. Vuélvele. Se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. Bueno, por tercera vez, para que ustedes no se les vaya a olvidar. ¿Para quién era el diezmo? Que lo dice muy clarito la Sagrada Escritura. Se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. No dice en ninguna parte que al pastor. No dice. No dice en ninguna parte que el diezmo hay que dárselo al pastor. Sí dice la Biblia, sí dice que hay que dárselo al sacerdote. Lo dice muy clarito. Números, les repito la cita, Números capítulo 18, versículo 28. Números capítulo 18, versículo 28. Ustedes lo pueden leer desde el versículo 20, que ya lo leímos parte desde el versículo 20, para que noten ustedes que el diezmo no es en ninguna parte, dice que es para el pastor, dice es para el sacerdote. No, hoy como no hay sacerdotes de Aarón, pues pero sí hay sacerdotes. Somos los de la Iglesia Católica, tenemos sacerdotes. Entonces ellos, ¿por qué piden el diezmo? ¿Por qué se los dan a aquellos que no son sacerdotes? Porque ellos no tienen sacerdotes. Y no solamente en el Antiguo Testamento. Y hay muchos textos, pues, por razones de brevedad y por razones de continuidad y por razones de agilidad en el tema, pues no queremos redundar, porque sería redundar. Y ya con un texto basta. Ya con un texto basta. Pero podríamos enumerar o leer otros textos. Pero vamos a leer en el Nuevo Testamento
Porque alguno podrá decir, o alguno podrá cuestionar, bueno, pero en el Nuevo Testamento, ¿dónde dice que es para el sacerdote? Sí, lo dice. Que no lo hayan leído es otra cosa, pero sí lo dice. Hebreos capítulo 7, versículo 4. Vamos a escuchar Hebreos capítulo 7, versículo 4, para que noten ustedes que no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y la pregunta y la cuestión es, ¿por qué ellos le dan el diezmo al pastor? ¿Dónde dice la Biblia que hay que dárselo al pastor? No dice. Se lo dan al sacerdote, dice la Biblia, se lo darán al sacerdote. Y si ellos no tienen sacerdote, ¿por qué lo reciben? Si ellos no son sacerdotes, ¿por qué lo reciben? Hebreos capítulo 7, versículo 4. Mirad ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham. Imagínate, cuán grande es este, es decir, el sacerdote que va a hablar ahorita. Cuán grande es que hasta el mismo patriarca Abraham daba el diezmo. Imagínate, desde Abraham ya se daba el diezmo al sacerdote. Entonces, no pueden decir que hay que dárselo al pastor porque en ninguna parte lo dice. Siga. A quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Es cierto que los hijos de Leví, es decir, de la tribu de Leví, ¿por qué? Pues porque ya hemos dicho que esa es el lote de la propiedad de Yahvé, el lote de la propiedad de Dios, que Dios los había elegido, no solamente pues a Leví, sino a todos los hijos, es decir, a la tribu de Leví. Por mandato de Dios le había dicho a Moisés que ese era el lote de su heredad, el lote de su propiedad, y que como ellos estaban al frente del culto, al frente de toda la logística, atendiendo a todos los israelitas, pues ellos no iban a tener heredad. Ellos no heredaban ningún pedazo de tierra, de modo que ellos no podían cultivar. Y como no podían cultivar, no podían vivir. ¿De qué iban a vivir? De lo único que podían vivir en aquel tiempo era de la agricultura, porque no habían citadinos en ese entonces, solamente era la agricultura. El que cultivaba podía vivir, el que no cultivaba pues se moría de hambre. Por eso los forasteros, las viudas, los huérfanos morían de hambre. ¿Por qué? Pues porque no tenían tierra, porque ellos no tenían heredad, eran forasteros, eran gente sin rumbo fijo, caminando por todo el pueblo, por todo el territorio, y como no tenían tierra, pues prácticamente morían de hambre. Y por eso el diezmo nació como una ofrenda de misericordia, como un acto de misericordia de Dios, de los que no tienen para los que tienen. De los que tenían tierra, heredad y cultivaban y etcétera, los que tenían cosecha y demás, de los que tienen para los que no tienen. Y esos que no tenían eran, pues concretamente, esos cuatro. Por eso dice allí, el sacerdote, el diezmo hay que dárselo al sacerdote. Escúcheme. Es cierto que los hijos de Leví, que reciben el sacerdocio, te recuerdan Números capítulo 3, versículo 5 en adelante. Siga. Tienen según la ley tienen orden según la ley. Era un mandato, era una orden de Dios. Era según la ley. Siga. Tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo. O sea, el sacerdote. Vuelve y léalo. ¿Es cierto? Tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo. Bueno, desde el comienzo del 5. Es cierto que los hijos de Leví, que reciben el sacerdocio, que son los sacerdotes, que son los elegidos sacerdotes consagrados, que lo dice por ejemplo Levítico capítulo 16, versículo 32, son los sacerdotes consagrados.
consagrados. Esos sacerdotes consagrados tienen orden según la ley. Según la ley, tienen orden según el mandato de Dios. De percibir el diezmo del pueblo. De percibir el diezmo del pueblo. En ninguna parte dice que es el pastor. Ninguna parte. Sí dice que es el sacerdote. El sacerdote. Ustedes lo pueden constatar, ustedes lo pueden leer. Según la ley, de recibir el diezmo del pueblo. Es decir, siga. Según la ley, de percibir el diezmo del pueblo. Es decir, de sus hermanos. De sus hermanos. Aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham. Porque nosotros venimos de la estirpe de Abraham. Ustedes nos recuerdan que la iglesia siempre nos ha insistido que nosotros somos hijos de Abraham, linaje de Abraham, nosotros venimos de Abraham, nuestro padre en la fe, nuestro padre en la fe. Abraham es nuestro padre en la fe. Por eso, nosotros y los sacerdotes tienen orden según la ley, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículo 5, tienen orden según la ley, según el mandato de Dios, de recibir el diezmo, no otra persona. En ninguna parte dice que el pastor. Ahora bien, vamos a ver cuáles eran los otros que recibían, que se beneficiaban del diezmo. Nuevamente vamos a leer Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Dice: el tercer año, el año del diezmo, cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita. Bueno, ya hemos dicho quiénes son los levitas. Ya está claro, son los levitas, los sacerdotes, etcétera. Ya dijimos por qué y por qué Dios dice que a los levitas, etcétera. Siga. Al forastero. Al forastero. Ya hemos dicho que el forastero, ¿cuál es? Aquella persona que andaba, deambulaba por las calles y moría de hambre porque no tenían heredad, porque eran unas personas que no tenían sitio fijo ni iban sin rumbo fijo también. Entonces ellos morían de hambre, estaban muriendo de hambre. Por eso Dios quiso que el diezmo, que los que tenían le dieran a esos que no tenían. ¿Cuál otro? Al huérfano. Al huérfano, porque los huérfanos no tenían ni padre ni madre, perdón, y tal vez muy posiblemente ni hermanos tampoco, entonces eran abandonados, eran los menesterosos, eran realmente los necesitados. ¿Y por qué eran necesitados y menesterosos? Porque morían de hambre. Y por eso quiso Dios suscitar dentro del pueblo de Israel el diezmo de aquellos que tenían, de aquellos que cultivaban, de aquellos que tenían heredad, para darle a aquellos que no la tenían, como era el caso de los forasteros. Siga. Se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda. A la viuda. La viuda, ustedes recuerdan que la mujer en el Antiguo Testamento no valía nada. Ustedes recuerdan Éxodo capítulo 20, versículo 17, donde habla del último mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 17, el último mandamiento de la ley decía que no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Y dentro de esa casa de tu prójimo, dentro de esos bienes del prójimo, estaba la mujer, los siervos, las siervas, el buey, el asno, la oveja, el burro, ¿cierto? O sea, la mujer estaba dentro de los bienes del vecino, que eran precisamente eso. Eso no se podía codiciar. El último mandamiento de la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Entonces la mujer no valía nada. ¿Cómo la mujer en qué momento valía? Cuando estaba al lado de su esposo
o estaba al lado de su padre. Entonces, si había dejado a su padre porque estaba casada y se le moría a su esposo, pues imagínense cómo quedaría esa mujer, completamente desamparada. Por eso las viudas en el Antiguo Testamento eran unas mujeres que también morían de hambre. Morían de hambre, precisamente por eso. Porque valían al lado de un hombre. Y como no lo tenían, de la casa a la casa no podía volver porque ya se había casado, no podía volver. Y como ya se había casado y el esposo se había muerto, ¿qué hacía? Pues le tocaba deambular también por el país. Por eso las viudas eran unas personas pobres, menestorosas, necesitadas y eran objeto de la misericordia de Dios. Por eso a ellas también les tocaba darle el diezmo. Entonces tenemos el levita, el forastero, el huérfano y la viuda. La viuda y falta, bueno, el huérfano es lo último, ¿no? Sí, el huérfano. Bueno, y observen ustedes, bueno, vamos a terminar de leerlo ahí, el versículo tal vez 13, 14. Dirás en presencia de Yahvé tu Dios. Entonces dirás en presencia de Yahvé tu Dios, allá en el culto, usted alabando al Señor, bendiciendo al Señor, dirás: He retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según todos los mandamientos que me has dado, sin traspasar ninguno de tus mandamientos ni olvidarlos. Bueno, tenga presente, vamos a analizar dos textos. Primero ese último versículo que leyó, tal vez es como el 14. El 13. El 13, bueno, lo vas a tener ahí. Ahora vamos a leer, ustedes si quieren van a hacer el ejercicio también de leer Malaquías capítulo 3, versículo 7. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Para ver si nuestros hermanos esperados, para ver si nuestros hermanos pastores que están en otras, militan en otras confesiones religiosas, a ver si cumplen la palabra de Dios, a ver si la cumplen. Fíjense, lea otra vez el número 3, el versículo 3. A ver, y después, ahora lo vamos a comparar, ese versículo 13, después lo vamos a comparar con Malaquías, a ver si ellos cumplen lo que dicen realmente en sus cultos. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Comienzo con Deuteronomio. Sí, con Deuteronomio. Dirás en presencia de Yahvé tu Dios. Dirás en presencia del Yahvé tu Dios. Allá ellos diciendo, bueno, ustedes tienen que es lo único que nos lleva a la vida eterna, es lo único que salva. Vamos a ver si ellos lo ponen en práctica. ¿Cuál fue el mandato que Dios dio con respecto a esto del diezmo? Sí. He retirado de mi casa lo que era sagrado. He retirado de mi casa lo que era sagrado. ¿Qué era lo que era sagrado? Se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Se lo dan, el diezmo, se lo dan al huérfano, a la viuda, al menesteroso y al levita. ¿Se lo darán? Según todos los mandamientos que me has dado. Según los mandamientos de Dios. Según los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios frente a eso? Que usted reparta el diezmo entre la viuda, el menesteroso, el huérfano, el forastero y el levita. Ese es el mandato de Dios. Clarito. 2 más 2 son 4. No son 5. Allí está. Clarito. Ese es el mandato. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 7. Para que noten ustedes cómo Dios llama la atención sobre ese mandamiento que acaba de dar. Desde los días de vuestros padres. Desde los días de vuestros padres. Venís apartándoos de mis preceptos. Bueno, se vienen apartando de sus preceptos. ¿Cuál es el precepto? Pues ese que acabamos de leer. Porque estamos hablando del diezmo y aquí va a hablar del diezmo en Malaquías. Y está hablando de que se han apartado desde por allá.
Desde atrás, desde años atrás se vienen apartando, es decir, no le están dando el diezmo ni a la viuda, ni al menesteroso, ni al huérfano, ni al forastero, ni al levita, no se lo están dando. Se están apartando, dice, venís apartándoos de mis preceptos. Siga. Venís apartándoos de mis preceptos y no los observáis. Y no los observáis. A ver si ellos los observan. A ver si observan ese mandamiento. ¿Por qué no lo cumplen? Porque ellos cumplen una partecita, un versiculito de allí de Malaquías, porque ellos leen solamente el Malaquías capítulo 3 versículo 8, pero el 7 no lo leen. Ni este de Deuteronomio capítulo 26 versículo 12 tampoco lo leen. Tampoco, ¿por qué? Porque no les conviene. Entonces, que ellos realmente no están poniendo en práctica la palabra de Dios. Y yo les estoy ayudando a que nosotros nos identifiquemos con la palabra, con la Sagrada Escritura, como nosotros decimos que es palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar porque ya me están haciendo una indicación que vamos a hacer la primera pausa, pero ya vamos a terminar ese versículo 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. Decís, ¿en qué hemos de volver? ¿En qué hemos de volver? Vamos, hemos de volver en ese mandamiento. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. No se vayan de la sintonía, que en breve regresamos. Con cuentos, y si quieres busca pronto. Al levantarme cada mañana tú me iluminas y me regalas toda esa fuerza para luchar. Al levantarme cada mañana tú me iluminas y me regalas toda esa fuerza para luchar. Y cuando a veces me siento solo y sin compañía, siento tu mano que me protege al caminar. Ay, bendito sea para ti, Señor, ay, bendito sea el corazón, un sentimiento que está creciendo en esta canción. Ay, bendito sea para ti, Señor, ay, bendito sea, una alabanza que en un principio fue una oración. Instante tú me regalas mil y un motivos para decirte gracias, Dios mío, por ser quien soy. A cada instante tú me regalas mil y un motivos para decirte gracias, Dios mío, por ser quien soy. Y aunque la vida parece a veces ser muy injusta, tan solo basta con tu presencia en mi corazón. Ay, bendito sea para ti, Señor, ay, bendito sea el corazón, un sentimiento que está creciendo en esta canción. Ay, bendito sea para ti, Señor, ay, bendito sea, una alabanza que en un principio fue una oración. Yo, conectándote en directo hasta el cielo, estación cero, sintonízate. Señor, ay, bendito sea de corazón, una alabanza que en un principio fue una oración. Ay, bendito sea para ti, Señor, ay, bendito sea para ti, Señor, una alabanza que en un principio fue una canción. Ay, bendito sea para ti, Señor, ay, bendito sea, una alabanza que está creciendo en esta canción. Ay, bendito sea para ti, Señor, ay, bendito sea, una alabanza que en un principio fue una oración.
Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, hermanos, familia querida, familia en el Señor, continuamos con este maravilloso tema de el diezmo. ¿Para quién es el diezmo? Ese es el tema de hoy. ¿Para quién es el diezmo? Ya hemos hablado ampliamente de los destinatarios de ese diezmo, que era el levita, el forastero, el huérfano y la viuda. Y ya pues hemos descrito con lujo de detalles y con algunas citas de quiénes eran los forasteros, quiénes eran las viudas y quién es el levita. El levita también fue constituido por Salomón y David, fueron los que prácticamente institucionalizaron o crearon en el pueblo de Israel el clero, es decir, el ministerio sacerdotal en el pueblo de Israel. Y en adelante, los únicos sacerdotes, los únicos que estaban al frente, los únicos líderes que estaban al frente del pueblo, sería de la tribu de Leví. Eso lo institucionalizó o los institucionalizaron David y Salomón en la tribu de en el pueblo de Israel. La tribu de Leví eran los que Dios había elegido, como ya lo hemos dicho, y como lo dice también, se lo dijo Dios en Números capítulo 3. El levita era pobre, ¿por qué? Pues porque no tenía la tierra, porque era desheredado, Dios directamente lo desheredó porque eran los que tenían que estar al frente del culto. Y eran los encargados pues del culto. Ahora bien, ya creo que es suficiente, vamos ahora a pasar al Nuevo Testamento, donde en algunas ocasiones aparece el diezmo. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar con Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo capítulo 23, versículo 23, sacan este texto para engañar al católico, para confundirlo. Y lo confunden de la siguiente manera, porque ellos dicen que sí Jesucristo habló del diezmo, habló del diezmo. Y vamos a ver en qué circunstancias habló Jesucristo del diezmo. Sí, hay dos o tres textos donde Jesucristo habló del diezmo, pero vamos a verlo cómo, en qué circunstancias, en qué contexto está hablando Jesucristo del diezmo. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Les está hablando a los escribas y fariseos. ¿Y quiénes eran los escribas y fariseos? Vamos, devuélvate un poquito, un poquito, bastante tal vez, por allá al versículo 1, el capítulo 23, versículo 1, para que ustedes noten, observen, quiénes eran los escribas, los fariseos. ¿Quiénes eran? Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Ahí está empezando a hablar de los escribas y fariseos. Y los va a describir. Es decir, los va a definir quiénes eran los escribas y los fariseos, cómo se portaban con el pueblo. Y vamos a ver si eran paradigma. Y si Jesucristo los colocó como paradigma del pueblo, los colocó como estandartes del pueblo o modelos a seguir, o qué está hablando de estos escribas y fariseos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos.
Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. ¿Sí vio? Ahí está, ese es un acto farisaico, un acto hipócrita, que dicen, mandan, observan, dirigen, pero ellos no hacen, no hacen. Entonces, los fariseos, los hipócritas, no son el paradigma a seguir, no son un modelo a seguir, no es un camino para seguirlos a ellos. Siga. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Imagínense, ahí los está describiendo. Esos son los fariseos. O sea, el fariseo es aquel, el hipócrita o el escriba es aquel que exige, pero no cumple. A veces nosotros podemos tener también muchas actitudes farisaicas. Por ejemplo, le decimos a una persona que sea honesto y nosotros no lo somos. Le decimos a una persona que sea fiel, mantenga la fidelidad, porque donde yo me dé cuenta de una infidelidad, hasta aquí llegó la relación o hasta aquí llegó el contrato o lo que sea. Pero nosotros no. Exigimos, pero no cumplimos. Entonces hoy día también se pueden comprobar que hay personas que actúan, y ese no es el camino que Jesucristo exige. Por eso en el versículo 23 dice, ay de vosotros, es decir, ustedes son unos fariseos que no son modelo a seguir. No. Ay de vosotros, ustedes no son modelo para seguir. Atan cargas, sí, versículo 4. Siga. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Imagínate, todas las obras, y hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente que actúa así. Hay muchas personas que actúan como los fariseos. Todas las obras las hacen para que les aplaudan, para que los elogien, para que les rindan honores, para levantarle placas, etcétera, para que todo mundo los ovacione y los felicite. Siga. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame Rabí. Vosotros, en cambio... Bueno, ahí ustedes pueden continuar, ya ustedes saben, va Jesucristo describiendo los comportamientos y las actitudes de los fariseos. Vamos a continuar con el versículo 23. ¿Por qué Jesucristo dice, ay de vosotros? Ay de vosotros es que ustedes no se sabe si se van a salvar. ¿Por qué? Porque están haciendo todo lo contrario para heredar la vida eterna. Ay de vosotros, no se sabe. ¿Qué será de esos hipócritas que los describe Jesucristo de esta manera, así al comienzo del capítulo 23? Ahora vamos con el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta. Bueno, ahora viene otra actitud de los fariseos, los hipócritas y los escribas. Otra actitud que no es digna de imitar. No es digna. Él está describiéndolos al comienzo. Los está describiendo al comienzo para decirles, ustedes que quieren seguirme a mí, no sean como ellos. No, señor. Porque ellos dicen, pero no hacen. Bueno, en fin, ya los describió. Por eso dice aquí,
no son ejemplo. Hay de vosotros hipócritas y fariseos, escribas. Escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino. O sea, pagan el diezmo de una miniedad, es decir, de lo más chiquito, de lo más paupérrimo, que era el comino, la menta, una cosa minuciosa, que casi que insignificante. Hasta de eso pagaban el diezmo. Pero vamos a ver, ¿qué Jesucristo qué les dice? Si alaba eso, o más bien lo que está es condenando y censurando eso, esa actitud. Siga. Y descuidáis lo más importante de la ley. Y descuidáis lo más importante de la ley. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Ustedes desde antaño me vienen defraudando en mis mandamientos, porque no están cumpliendo mis preceptos. Ese precepto que yo dejé allá en Deuteronomio capítulo 26, versículo 13. ¿Cuál es el mandamiento? Que paguen el diezmo, que den el diezmo ¿a quién? A la viuda, al levita, al forastero y al huérfano. Entonces, están olvidando el objetivo para lo cual hice generar o hice aparecer o hice que se popularizara el diezmo. ¿Se generó el diezmo para qué? Vamos a ver cómo lo dice Jesucristo. Vuelve y lea ese pedacito. Descuidáis lo más importante de la ley. Y descuidáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? O sea, ellos están muy pendientes de una miniedad. Del aneto, del comino, de la menta, etcétera. De pagar el diezmo de eso, sí. Lo pagan de eso. Pero descuidan realmente lo que es más importante. ¿Qué era lo más importante? Vamos a escuchar. La justicia. La justicia. La misericordia. La misericordia. Y la fe. Y la fe. O sea, descuidan eso. Ustedes recuerdan que yo siempre ahora lo he estado insistiendo. ¿Por qué o para qué nació el diezmo? Por pura misericordia de Dios. Para practicar la misericordia. Pero se veía que los fariseos, hipócritas y los escribas no estaban cumpliendo con ese mandamiento. Y lo que acabamos de leer en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Se han apartado, se vienen apartando desde mucho tiempo, desde muchos años atrás, se vienen apartando de mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que den el diezmo al huérfano, a la viuda y al menesteroso. Bueno, porque eso es justicia y porque eso es misericordia, y así estarán en la fe. Entonces, claro que Jesucristo habla del diezmo, pero ¿cómo lo habla? De esa manera. No es el camino a seguir, no es. El de los fariseos no. Ahora, otro texto, bueno, perdón, que creo que falta ahí un pedacito del versículo. Descuidáis lo más importante de la ley. Descuidáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar. Esto es lo que hay que practicar. Esto. Aunque sin descuidar aquello. Es decir, ¿por qué? Pues porque el diezmo también era para eso. Ya no solamente era practicar la misericordia, porque dice, por ejemplo, Lucas capítulo 6, versículo 30. Lucas capítulo 6, si quiere, Lucas capítulo 6, versículo 30. A ver qué dice allí Lucas en el contexto del Sermón de la Montaña. O bueno, lo dijo Jesucristo, pero lo narra San Lucas. Me gusta más como lo narra San Lucas más que Mateo. Mateo también lo dice, pero me gusta
la forma como lo dice Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 30. Todo el que te pida, da. A todo el que te pida, da. Eso es justicia. Eso es misericordia. Y eso es actuar en la fe. Eso es actuar en la fe. Por eso dice Jesucristo, lo principal es eso. Eso es lo principal. Y eso fue lo que él dijo en el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña no dijo que pagaran el diezmo. En ninguna parte está, pero sí dijo eso. A todo el que te pida, da. No dice cuánto. No dice si moneda o billete. No, no dice. A todo el que te pida, da. A todo el que te pida, da. No solamente dinero, no. Usted puede dar una camisa, un pantalón, un par de zapatos, usted puede dar comida, puede dar un pan, puede dar lo que quiera. Pero dé a todo el que te pida. Por eso dice, lo más importante de la ley, porque eso estaba dentro de los mandamientos que dijo Jesucristo en el Sermón de la Montaña, uno de los mandamientos es ese justamente, a todo el que te pida, da. Bueno, muy bien, esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello, es decir, el diezmo. O sea que también hay que dar el diezmo, pero con esa finalidad de que sea para ayudar al pobre, para ayudar al menester, etc. Alguno dirá, bueno, ¿y la iglesia qué hace con el diezmo? La iglesia hace muchas cosas con el diezmo. Las principales obras de misericordia que hay en el mundo son sostenidas por el Papa. Lo que pasa es que eso no es noticia. Es noticia más bien que un cura es peredastra, pero no es noticia que el Papa haya repartido tantos millones de euros a los damnificados por allá en China cuando hubo esa catástrofe, o a los damnificados en México, o a los damnificados en Mocoa, etcétera. No, eso no es noticia, porque a los noticieros no les importa eso. A los ni a RCN, ni a Caracol, ni a los medios de comunicación no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es decir que el Papa no sé qué, que el obispo tal cayó en esto, eso es lo que les interesa. Pero no sacan la verdadera noticia. Como yo lo decía aquel día, ojalá que aquellas personas que se dedican a denigrar de la iglesia, a denigrar de los pastores, a denigrar de los ministros de Dios, también ellos también justicia, por favor, justicia, que ojalá también ellos sacaran las cosas buenas. Hay muchos sacerdotes buenos, hay muchos sacerdotes santos, hay santos papas, hay papas que son santos, hay personas que son santas, pero no, eso no les conviene. Por eso dice Jesucristo aquí, esto es lo que hay que practicar. Y dice San Lucas, o bueno, Jesucristo, narrado por San Lucas, capítulo 6. Vamos a terminar ahí ese versículo que es muy bonito. Capítulo 6, versículo 30. A todo el que te pida, da. A todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y al que tome lo tuyo. Bueno, pues ahí eso es justicia. Eso es actuar en la fe. ¿Por qué? Pues porque es seguir a Jesucristo. Entonces, no es lo que ellos dicen, que Jesucristo habló del diezmo para nosotros dar el diezmo. Bueno, sí, muy bien, pero ojalá que cuando se diera el diezmo, lo practicaran como está realmente en la Sagrada Escritura. Ojalá que lo hicieran así como yo se los he explicado en este tiempo. Bien, continuamos. Ahora vamos a pasar a Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos a escuchar otra parte donde Jesucristo habla del diezmo. Hay otro texto que Jesucristo habla del diezmo. Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos a leerlo. Ustedes recuerdan el texto muy bien porque es un texto pues como muy conocido, lo hemos leído muchas veces. Es aquella comparación que coloca Jesucristo diciendo que dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano.
Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Mire, ahí ya por lo que acabamos de decir, o por lo que Jesucristo mismo dijo, acabó de describir a los fariseos y a los publicanos, ya nos damos cuenta que de quién va a empezar a hablar. Que dice, dijo también esta parábola para algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. ¿Cuáles eran los que se tenían por justos y despreciaban por los demás? Aquellos que exigían que cumplieran la ley, pero ellos no la cumplían. Aquellos que ataban cargas a los otros, pero ellos no movían un dedo para moverlas, etc. Les dijo, ¿cómo siga? Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. Bueno, entonces el uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a ver a cuál nosotros tenemos que seguir. A ver si es cierto que Jesucristo coloca de paradigma o de modelo a los fariseos, que eran los que pagaban el diezmo. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Bueno, ahí dice algunos sacando pecho y sacando mucho garbo y diciéndolo con mucha elocuencia. Ve ahí, Jesucristo está hablando del diezmo. Jesucristo está hablando del diezmo. Una revelación, gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Quién dice amén? Y levantan las manos y dice, Jesucristo habla del diezmo. Ahí está. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Eso es palabra de Jesucristo, eso es palabra de Dios. No. Están descontextualizando el texto. Están malinterpretándolo. Ahí está hablando del fariseo que se precia de ser justo, pero desprecia a los demás. El fariseo no era modelo para seguir. Como en una ocasión, hablando con un pastor, yo le dije, bueno, ¿y entonces qué vino a hacer Jesucristo aquí a la tierra? ¿Para qué vino Jesucristo? Si los fariseos eran paradigma, eran modelo a seguir, ¿para qué vino Jesucristo? O sea, Jesucristo sobraba. Jesucristo vino a hacer el ridículo aquí, a hacer una pantomima. ¿Para qué? Si ya teníamos un modelo a seguir, que eran los fariseos, los fariseos y los escribas y los hipócritas. Bueno, pues entonces ya ¿para qué Jesucristo? Entonces Jesucristo no tenía por qué venir. ¿A qué? Si ya teníamos un modelo. No. Los fariseos y los publicanos, y los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes eran despreciados. Y eran los que despreciados por el pueblo humilde y sencillo. Y eran los que despreciaban al pueblo humilde y sencillo. Se estaban apartando como... a mí me gusta ese texto de Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Bien, hermanos, ya estamos llegando al final de nuestra jornada. Vamos a terminar con un Padre Nuestro, pidiéndole al Señor que nos ayude en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y recordemos nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lea, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.